Imagina que cada movimiento que haces ya está escrito en la electricidad de tu cerebro antes de que tú siquiera lo decidas, como si una sombra invisible trazara el camino de tu mano antes de que la sientas. Esa sensación de haber sabido lo que ibas a hacer antes de decidirlo ha intrigado a filósofos, poetas y científicos durante siglos, y la respuesta que la neurociencia encontró hace unas décadas cambió por completo nuestra idea de la libertad. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en el experimento que demostró que tu cerebro toma la decisión antes de que tú la percibas, y descubrirás por qué ese hallazgo sigue generando debates apasionados en los laboratorios y en las salas de estar. Dale like si esto te intriga y sigue conmigo, porque lo que viene te hará cuestionar cada elección que creías tuya. Soy el narrador de este canal, y aquí nos dedicamos a explorar la neurociencia que transforma nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un experimento que, a primera vista, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que en realidad se realizó con voluntarios sentados en una silla, electrodos pegados al cuero cabelludo y una simple orden: mover el dedo cuando sintieran la necesidad. Esa simple tarea reveló una verdad sorprendente. El cerebro se prepara para el movimiento mucho antes de que la conciencia registre la intención. ¿Por qué debería importarte? Porque nuestras decisiones cotidianas, desde elegir el café de la mañana hasta decidir cambiar de carrera, están impregnadas de la sensación de que somos los dueños de nuestras acciones. Si el cerebro ya ha decidido antes de que tú lo notes, la pregunta que surge es profunda. ¿Dónde queda la responsabilidad, la moral y la libertad que tanto valoramos? Desde los antiguos debates entre determinismo y libre albedrío, pasando por la revolución de la física cuántica, la cuestión ha sido una constante. Pero fue a principios de los 70 cuando un neurofisiólogo llamado Benjamin Libet decidió poner a prueba esa idea con una metodología que, aunque sencilla, abrió una ventana a la mente que nunca habíamos imaginado. Libet diseñó su experimento con una precisión que roza lo poético. Colocó a los participantes en una habitación silenciosa, les pidió que observaran una pantalla y que, cuando sintieran la urgencia de mover el dedo índice, lo hicieran sin planearlo. Cada movimiento se registraba con un sensor que detectaba la contracción muscular, mientras que una serie de electrodos capturaba la actividad eléctrica del cerebro. Lo crucial era que los sujetos también tenían que marcar, con un reloj de luz, el instante exacto en que se dieron cuenta de haber tomado la decisión, lo que Libet llamó el momento de la conciencia, o simplemente la W. Lo que descubrió fue que, antes de que la W apareciera, una señal eléctrica conocida como potencial de preparación, o readiness potential, surgía en la corteza motora aproximadamente medio segundo antes. Esa diferencia de tiempo, de 350 milisegundos, significaba que el cerebro había iniciado el proceso de movimiento antes de que la mente lo reconociera. El hallazgo sacudió a la comunidad científica. Algunos lo interpretaron como una prueba irrefutable de que el libre albedrío es una ilusión, mientras que otros defendieron que la conciencia todavía podía ejercer un veto, una especie de stop, que el cerebro no siempre utiliza. La discusión se volvió tan intensa que se extendió más allá de los laboratorios, llegando a los foros de filosofía, ética y hasta a la cultura popular. La imagen de una mano que se mueve antes de que la mente la autorice se volvió un símbolo de la lucha entre determinismo y libertad. Para entender mejor lo que ocurrió, imagina una línea del tiempo que se dibuja en la pantalla. Primero aparece la señal de preparación, luego el punto marcado por el participante como la W, y finalmente, el movimiento del dedo. Esa secuencia, repetida cientos de veces, mostró una consistencia que no podía ser descartada como simple coincidencia. Los investigadores también observaron que la amplitud de la señal de preparación variaba según la rapidez con la que el sujeto quería mover el dedo, lo que sugería que el cerebro estaba sopesando diferentes opciones antes de que la conciencia las registrara. Sin embargo, el experimento de Libet no fue el último intento de desentrañar este misterio. Décadas después, con la llegada de tecnologías más avanzadas, como la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía,
los científicos pudieron observar la actividad cerebral con una resolución espacial y temporal mucho mayor. Un estudio destacado, liderado por John Sun y sus colegas, utilizó resonancia magnética para registrar la actividad de cientos de voxeles en la corteza prefrontal y parietal mientras los participantes elegían entre dos botones. Sorprendentemente, los algoritmos de decodificación pudieron predecir la elección del participante hasta 7 segundos antes de que él mismo reportara haber tomado la decisión. Esa predicción, basada en patrones de activación que se formaban lentamente, reforzó la idea de que el cerebro prepara la decisión mucho antes de que la conciencia la perciba. Los avances no se limitaron a la predicción de decisiones simples. Estudios con electrodos intracraneales en pacientes con epilepsia que permiten registrar la actividad neuronal con una precisión de milisegundos, mostraron que incluso decisiones más complejas, como elegir entre diferentes imágenes, generan patrones de actividad que emergen antes de la conciencia. Además, la investigación en animales ha revelado que los circuitos cerebrales pueden iniciar una acción antes de que el animal muestre una señal conductual, lo que sugiere que el fenómeno es una característica fundamental del sistema nervioso. A medida que la evidencia se acumulaba, también surgieron críticas y matices importantes. Algunos científicos argumentan que la W reportada por los participantes no es una medida exacta del momento de la conciencia, sino más bien una estimación subjetiva que puede estar influenciada por la atención, la expectativa o incluso la cultura. Otros señalan que la señal de preparación no necesariamente implica una decisión final, sino que podría reflejar una predisposición o una preparación general que el cerebro mantiene para actuar. En otras palabras, el cerebro podría estar listo para moverse, pero la conciencia aún tendría la capacidad de aceptar o rechazar esa predisposición en el último instante. Esta discusión nos lleva a una pregunta esencial. Si el cerebro ya ha preparado la acción, ¿qué papel juega la conciencia? Algunos proponen que la conciencia actúa como un supervisor, un árbitro que puede intervenir cuando la acción preparada no se alinea con los valores o metas a largo plazo. Otros sugieren que la conciencia es simplemente una narración posterior, una historia que el cerebro construye para dar sentido a lo que ya ha ocurrido. En cualquier caso, la evidencia sugiere que la relación entre la actividad neuronal y la experiencia subjetiva es mucho más compleja de lo que una simple línea de causa y efecto podría describir. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para nuestra vida diaria? Imagina que cada vez que decides comprar un helado, tu cerebro ya ha empezado a preparar la acción antes de que tú lo notes. Eso no significa que no puedas cambiar de idea, pero sí indica que gran parte de la energía que impulsa tus decisiones está operando bajo el radar de la conciencia. Esta perspectiva puede ser liberadora, porque nos muestra que gran parte de nuestro comportamiento está automatizado, y que, al reconocerlo, podemos entrenar nuestra mente para crear hábitos más saludables y alineados con nuestras metas. También nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos, entendiendo que no siempre somos los dueños absolutos de cada impulso. En la práctica, la neurociencia sugiere que la mejor manera de influir en nuestras decisiones es trabajar en los momentos previos a la conciencia, creando entornos que favorezcan las opciones que deseamos. Por ejemplo, si quieres leer más, coloca el libro en un lugar visible y apaga el teléfono antes de sentarte. De esa forma, la señal de preparación que tu cerebro genera será más probable que se convierta en una acción consciente y deliberada. En otras palabras, al diseñar nuestro entorno, podemos guiar la preparación del cerebro hacia los resultados que realmente queremos. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo un experimento sencillo con un dedo y un reloj de luz abrió una puerta a preguntas que van más allá de la neurociencia, tocando la filosofía, la ética y la propia identidad. La evidencia acumulada muestra que el cerebro inicia la decisión antes de que la conciencia la registre, pero también revela que la conciencia puede ejercer un control, aunque limitado, sobre esa preparación. La cuestión sigue abierta, y cada nuevo estudio nos acerca un paso más a comprender la danza entre la mente y el cuerpo. ¿Qué opinas de todo esto? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva,
y si alguna vez has sentido que ya sabías lo que ibas a hacer antes de decidirlo. Si esto te está abriendo la mente, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que sigue, porque en la segunda parte exploraremos las implicaciones éticas, los debates contemporáneos y cómo puedes aplicar este conocimiento para transformar tu vida cotidiana. Y ahora que ya hemos visto cómo la señal de preparación del cerebro se adelanta a la sensación de haber tomado una decisión, es momento de adentrarnos en las preguntas que surgen cuando la ciencia empieza a desdibujar la frontera entre lo que creemos que es nuestra voluntad y lo que, en realidad, es una cascada de procesos invisibles. Imagina por un momento que cada mañana, antes de que decidas si tomas el café o el té, tu cerebro ya ha enviado una corriente eléctrica que inclina la balanza hacia una de esas opciones. ¿Qué significa eso para la idea tradicional de que somos los dueños absolutos de nuestras elecciones? ¿Podemos seguir responsabilizarnos de nuestras acciones si, en el fondo, ya estaban preprogramadas por una actividad neuronal que ni siquiera percibimos? Para responder a esas preguntas, primero debemos entender cómo la comunidad filosófica ha abordado el concepto de libre albedrío a lo largo de los siglos. Los pensadores de la antigüedad, como los estoicos, ya sospechaban que la razón podía estar subordinada a impulsos más profundos, aunque no disponían de la herramienta tecnológica para observarlos. En la era moderna, filósofos como deterministas clásicos sostenían que cada evento, incluida la decisión humana, estaba encadenado a causas anteriores, mientras que los defensores del libertarianismo argumentaban que la conciencia podía romper esa cadena y crear una verdadera libertad. El experimento de Libet y los estudios posteriores que lo ampliaron introdujeron una nueva variable en ese debate: la evidencia empírica de que el cerebro parece iniciar la acción antes de que la mente la reconozca. Este hallazgo no solo sacudió los cimientos de la filosofía, sino que también provocó una ola de discusiones en el ámbito legal. Si la intención consciente llega tarde, ¿cómo podemos juzgar la culpabilidad de una persona que cometió un delito? Algunos juristas sugieren que la responsabilidad no se basa únicamente en la intención consciente, sino también en la capacidad de controlar los impulsos una vez que emergen. Otros temen que aceptar una visión determinista del cerebro pueda erosionar la noción de castigo como medio de corrección, pues si nuestras acciones son el resultado de procesos automáticos, ¿qué sentido tendría sancionar a alguien por algo que, en última instancia, no decidió? Estas preguntas están lejos de tener una respuesta definitiva, pero el debate ya está en marcha, y cada nuevo estudio aporta una pieza más al rompecabezas. En el terreno de la ética, la capacidad de predecir decisiones antes de que la persona sea consciente de ellas abre la puerta a aplicaciones que pueden ser tanto beneficiosas como peligrosas. Por ejemplo, imagina que en el futuro los sistemas de inteligencia artificial puedan leer la intención de un conductor antes de que éste decida girar, y así prevenir accidentes al intervenir a tiempo. Esa tecnología podría salvar vidas, pero también plantea la cuestión de la invasión de la privacidad mental. ¿Hasta qué punto es aceptable que una máquina acceda a los procesos internos de nuestro cerebro sin nuestro consentimiento explícito? Además, la posibilidad de manipular esas señales de preparación para influir en la conducta plantea riesgos de coercitivos sutiles, donde la publicidad o la política podrían diseñarse para activar patrones cerebrales que favorezcan ciertos comportamientos sin que el individuo se dé cuenta. Otro aspecto que merece atención es la relación entre la predicción neuronal y la educación. Si sabemos que el cerebro se prepara para una respuesta antes de que la conciencia la registre, los educadores podrían diseñar entornos de aprendizaje que estimulen esas preparaciones de forma positiva. Por ejemplo, al presentar un problema matemático de manera que el cerebro active la zona de razonamiento lógico antes de que el estudiante sea consciente de la solución, se podría acelerar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, también existe el peligro de que se intente programar a los estudiantes mediante estímulos subliminales, lo que generaría un debate sobre la autonomía intelectual y la ética de la enseñanza. En el ámbito de la salud mental, la comprensión de la brecha temporal entre la actividad cerebral y la conciencia abre nuevas posibilidades terapéuticas. Trastornos como la adicción, el trastorno obsesivo-compulsivo o la depresión
a menudo implican patrones de activación automática que preceden a la experiencia consciente del impulso. Si los profesionales pueden identificar esas señales tempranas, podrían intervenir antes de que el paciente experimente la compulsión, usando técnicas como la estimulación magnética transcraneal o la neurofeedback. Estas intervenciones, sin embargo, deben manejarse con cautela, pues alterar la actividad cerebral sin una comprensión completa de sus efectos a largo plazo podría generar consecuencias inesperadas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como individuos para recuperar, al menos en parte, el control sobre esas decisiones que se gestan en la sombra de la conciencia? La respuesta no es una fórmula mágica, pero la ciencia sugiere varias estrategias que, al practicarse de forma constante, pueden fortalecer la capacidad de la mente para intervenir en el proceso de preparación. Una de ellas es la práctica de la atención plena, o mindfulness, que entrena al cerebro a observar sus propios procesos internos sin juzgarlos. Al desarrollar la habilidad de notar, en el momento presente, la aparición de una intención, se reduce la brecha entre la señal de preparación y la percepción consciente, lo que permite elegir una respuesta más deliberada. Estudios de neuroimagen han demostrado que la meditación regular modifica la actividad de las áreas prefrontales, responsables del control ejecutivo, y aumenta la conectividad entre esas regiones y las áreas sensoriales, favoreciendo una mayor integración entre lo que sentimos y lo que decidimos. Otra técnica útil es la planificación anticipada, conocida en psicología como Implementation Intentions. Consiste en crear planes específicos del tipo, si ocurre X, entonces haré Y. Al estructurar mentalmente la respuesta antes de que la situación se presente, se reduce la necesidad de una deliberación consciente en el momento crítico, pues la respuesta ya está preprogramada en la red neuronal. De esta forma, la señal de preparación que el cerebro genera se alinea con la acción deseada, y la sensación de haber tomado la decisión llega de forma más fluida. Por ejemplo, si deseas dejar de revisar el móvil cada vez que suena una notificación, puedes establecer la intención: si recibo una notificación, la ignoro y reviso el mensaje después de terminar la tarea actual. Con la práctica, esa intención se vuelve automática y la sensación de haber actuado por voluntad propia se mantiene intacta. El entorno físico también juega un papel crucial. Como mencionamos antes, colocar los objetos que queremos usar al alcance de la vista y esconder aquellos que queremos evitar crea una señal de preparación que favorece la acción deseada. Esta estrategia, conocida como arquitectura de elección, se ha aplicado con éxito en entornos laborales para fomentar hábitos saludables, como la disponibilidad de frutas en la oficina o la ubicación de las escaleras en lugares visibles. Al diseñar nuestro espacio de forma que la señal de preparación del cerebro se dirija hacia opciones que apoyen nuestros objetivos, reducimos la fricción entre la intención y la acción. En el plano social, la comprensión de que nuestras decisiones están influidas por procesos inconscientes nos invita a ser más compasivos con los demás. Cuando alguien actúa de forma impulsiva o toma una decisión que nos parece irracional, podemos reconocer que esa persona también está operando bajo la guía de una señal cerebral que precede a la conciencia. Esta perspectiva no excusa comportamientos dañinos, pero sí abre la puerta a un enfoque más empático y orientado a la rehabilitación, en lugar de la mera condena. En contextos como la justicia penal, esa empatía podría traducirse en programas de reinserción que trabajen directamente sobre los patrones de activación neuronal, en lugar de depender exclusivamente de castigos punitivos. A medida que la tecnología avanza, es probable que veamos dispositivos cada vez más sofisticados, capaces de leer la actividad cerebral en tiempo real y traducirla en comandos para máquinas. Los llamados Brain-Computer Interfaces ya permiten a personas con parálisis controlar un cursor o una prótesis mediante la intención de mover una mano, sin que la acción física se produzca. En el futuro, podríamos llegar a un punto donde la intención misma sea suficiente para ejecutar una acción en el mundo digital, como enviar un mensaje o iniciar una búsqueda en Internet, simplemente pensando en ello. Este escenario plantea preguntas éticas profundas. ¿Quién será responsable de una acción ejecutada sin movimiento físico?
¿Cómo protegeremos la privacidad de los pensamientos cuando la línea entre la intención y la acción se vuelve tan difusa? Al mismo tiempo, la posibilidad de entrenar a la inteligencia artificial para reconocer patrones de preparación cerebral abre la puerta a aplicaciones de asistencia personal que anticipen nuestras necesidades. Imagina un asistente virtual que, al detectar que tu cerebro está preparando una decisión de compra, te ofrezca información comparativa antes de que hayas decidido qué producto elegir. Esa ayuda podría mejorar la toma de decisiones, pero también podría convertirse en una forma sutil de manipulación comercial, si los algoritmos priorizan los intereses de los anunciantes sobre los del usuario. Por eso, es fundamental que la regulación evolucione al mismo ritmo que la tecnología, estableciendo límites claros sobre el uso de datos neurales y garantizando que el individuo mantenga el control sobre su propia mente. En el ámbito de la investigación, los científicos continúan explorando la naturaleza exacta de la relación entre la señal de preparación y la conciencia. Algunas teorías recientes proponen que la conciencia no es un punto único en el tiempo, sino un proceso continuo que se retroalimenta con la actividad neuronal. Según esa visión, la sensación de haber tomado una decisión podría ser el resultado de una integración posterior de la señal de preparación con la experiencia subjetiva, lo que implicaría que la conciencia y la actividad cerebral están más entrelazadas de lo que los primeros estudios sugerían. Otros investigadores defienden la idea de que la conciencia actúa como un gatekeeper, capaz de inhibir o modificar la señal de preparación antes de que se convierta en movimiento, lo que mantendría un papel activo para la voluntad. Estas discusiones no son meramente académicas, tienen implicaciones directas en cómo diseñamos políticas públicas, sistemas educativos y tratamientos médicos. Si aceptamos que la conciencia tiene un papel regulador, podríamos invertir más recursos en entrenar habilidades de autocontrol y en crear entornos que favorezcan la toma de decisiones reflexiva. Si, por el contrario, consideramos que la voluntad está limitada por procesos automáticos, podríamos enfocarnos en modificar esos procesos a nivel neurobiológico mediante intervenciones farmacológicas o tecnológicas. En cualquier caso, la clave está en reconocer la complejidad del fenómeno y evitar reduccionismos que simplifiquen en exceso la realidad del cerebro humano. Ahora, me gustaría que reflexionaras sobre cómo estas ideas se relacionan con tu vida cotidiana. ¿Has notado alguna vez que, antes de decidirte a comprar algo, ya sentías una ligera inclinación hacia esa opción, aunque no pudieras explicarlo? ¿Te ha pasado que, al intentar dejar de fumar, la urgencia aparecía antes de que pudieras decirte a ti mismo, ¿no? Compartir esas experiencias en los comentarios nos ayuda a construir una comunidad donde podemos aprender unos de otros y descubrir patrones comunes. Además, si este contenido te ha sorprendido o te ha hecho cuestionar tus propias decisiones, no dudes en darle un me gusta. Eso nos indica que seguimos en la dirección correcta y nos motiva a seguir investigando temas tan fascinantes. En los próximos minutos, vamos a profundizar en los debates contemporáneos que rodean la interpretación de los datos neurocientíficos. Veremos cómo diferentes corrientes de pensamiento, desde el materialismo reduccionista hasta el emergentismo, intentan reconciliar la evidencia de la preparación cerebral con la experiencia subjetiva de la libertad. También exploraremos casos emblemáticos donde la ciencia ha influido en decisiones judiciales, como los juicios en los que se ha presentado evidencia de actividad cerebral para atenuar la responsabilidad penal. Analizaremos los argumentos a favor y en contra de utilizar esas pruebas, y discutiremos qué principios éticos deberían guiar su aplicación. A continuación, abordaremos la cuestión de la identidad personal. Si nuestras decisiones están, al menos en parte, predeterminadas por procesos que escapan a la conciencia, ¿qué significa eso para la noción de yo, que persiste a lo largo del tiempo? Algunos filósofos sostienen que la identidad no depende de la capacidad de decidir libremente, sino de la continuidad narrativa que construimos sobre nuestras experiencias. Desde esa perspectiva, el descubrimiento de la preparación cerebral no desmantela la identidad, sino que la enriquece al añadir una capa más profunda a la historia que nos contamos a nosotros mismos. Otros, sin embargo, argumentan que la pérdida de control consciente socava la autenticidad de nuestras acciones,
lo que podría llevar a una crisis de sentido en la forma en que nos percibimos. Para ilustrar cómo estos conceptos pueden aplicarse en la práctica, imaginemos una situación cotidiana. Estás frente a la nevera y sientes una fuerte tentación de comer un postre que sabes que no deberías. Según la investigación, tu cerebro ya ha generado una señal de preparación que favorece esa acción antes de que te des cuenta. Si practicas la atención plena, puedes notar esa señal como una simple sensación de deseo, sin dejar que se convierta automáticamente en movimiento. En ese instante, la conciencia tiene la oportunidad de intervenir, ya sea reforzando la intención de mantener la dieta o permitiendo la indulgencia consciente. Con la práctica, esa ventana de intervención se vuelve más amplia y la sensación de control aumenta, aunque la señal de preparación siga existiendo. Otro ejemplo proviene del ámbito profesional. Supongamos que tienes una reunión importante y, antes de entrar, tu cerebro comienza a preparar una respuesta defensiva ante una posible crítica. Si eres consciente de esa tendencia, puedes decidir, en el momento, adoptar una postura más abierta y receptiva, transformando la señal de preparación inicial en una respuesta constructiva. De nuevo, la clave está en reconocer la señal antes de que se materialice en comportamiento, lo que permite redirigir la energía hacia una opción que esté alineada con tus valores. En el futuro, la integración de la neurociencia con la inteligencia artificial podría ofrecer herramientas que ayuden a detectar esas señales de preparación en tiempo real y proporcionar retroalimentación inmediata. Imagina un dispositivo portátil que, al identificar una señal de impulso impulsivo, emita una vibración suave que te recuerde detenerte y reflexionar. Esa intervención mínima podría ser suficiente para que la conciencia tome el control y elijas una respuesta más deliberada. Sin embargo, la implementación de esas tecnologías debe acompañarse de un debate público amplio, para asegurar que se respeten los derechos individuales y se eviten usos indebidos. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando. Estudios recientes han demostrado que la precisión con la que se pueden predecir decisiones simples, como elegir entre dos opciones de movimiento, mejora cuando se combinan múltiples técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía. Además, los algoritmos de aprendizaje profundo están refinando la capacidad de decodificar patrones cerebrales complejos, lo que sugiere que, en un futuro no muy lejano, podríamos ser capaces de anticipar decisiones más elaboradas, como la elección de una carrera o la preferencia política. Estas posibilidades, aunque emocionantes, también plantean preguntas sobre la privacidad mental y la autonomía personal que aún no tienen respuestas claras. En este punto, es importante recordar que la ciencia no busca deshumanizarnos, sino ofrecernos una visión más completa de cómo funciona nuestra mente. Conocer que el cerebro actúa antes de que la conciencia lo perciba no implica que seamos meras máquinas sin voluntad, sino que nos brinda la oportunidad de diseñar estrategias que nos permitan trabajar con esos procesos internos en lugar de luchar contra ellos. Al aceptar la existencia de la preparación neuronal, podemos crear hábitos, entornos y rutinas que alineen esas señales con nuestras metas, transformando la aparente falta de control en una herramienta de autogestión. Para cerrar este segmento, quiero invitarte a que pienses en una decisión que hayas tomado recientemente y que, al reflexionar, parezca haber surgido de la nada. ¿Puedes identificar algún momento previo, quizás un leve cambio en tu respiración o una sensación en el estómago, que haya precedido a la decisión consciente? Compartir esas observaciones en los comentarios no solo enriquece la conversación, sino que también ayuda a otros a reconocer patrones similares en sus propias vidas. Si este video te ha abierto la mente y te ha motivado a explorar más sobre cómo funciona tu cerebro, considera suscribirte y activar la campana. Así no te perderás la segunda parte, donde profundizaremos en los dilemas éticos, los debates contemporáneos y las aplicaciones prácticas que pueden transformar tu día a día. En la segunda parte, también abordaremos cómo la cultura y la sociedad influyen en la forma en que interpretamos la libertad y la responsabilidad. Veremos ejemplos de diferentes tradiciones filosóficas, desde el pensamiento oriental, que enfatiza la interconexión y la aceptación del flujo natural,
hasta la visión occidental que valora la autonomía individual. Analizaremos cómo esas perspectivas moldean nuestras políticas públicas, nuestras leyes y nuestras normas sociales, y cómo la neurociencia puede servir como puente para un diálogo más informado entre distintas corrientes de pensamiento. Finalmente, quiero dejarte con una reflexión que ha resonado en muchos de los investigadores que estudian la relación entre cerebro y voluntad. La verdadera libertad no radica en la ausencia de determinismo, sino en la capacidad de reconocer los condicionantes internos y externos, y de actuar de manera consciente dentro de ese marco. Al comprender que nuestras decisiones emergen de una danza compleja entre impulsos automáticos y la observación reflexiva, podemos cultivar una forma de vida más auténtica, donde la libertad se convierte en una práctica diaria de atención y elección informada.